Muy buenos días, ¿se escucha? Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos visitan. Es un gran privilegio, también una gran responsabilidad estar acá. Doy la gracia al Señor por la invitación. Yo hago parte del diaconado de la Iglesia de Providencia, de los cuales les traigo un fraternal saludo. Y estoy acá con mi esposa, mis dos hijas. Damos gracias por poder estar acá y compartir en este día un texto que la verdad lo vengo meditando hace bastante tiempo, y la semana pasada con una celebración de bautismos allá en Providencia, el hermano Luis predicó el mismo texto. Yo dije, ahora tengo que cambiar el texto, ¿qué hago, Señor? Y el Señor me mostró que podemos ser complementarios, así como los evangelios también fueron escritos por diferentes personas, teniendo en algunos casos una misma base. Todos vieron el evangelio con distintas perspectivas de lo que el Señor había hecho. Así también el Señor me inspiró a decir, ¿sabe qué? Somos complementarios en la obra del Señor, todos miembros de un mismo cuerpo, así que también la palabra del Señor nos queremos complementar mutuamente a través del estudio de este texto. Este texto ha hablado mucho a mí ya hace algún tiempo y me sigue hablando cada vez que lo leo, cada vez que medito en él. Así que queremos dar lectura al texto. El texto está en Hechos 8, del 26 al 40. El título que le puse es El siervo obediente, porque nos queremos enfocar en Felipe. Bueno, leamos el texto. El texto está Hechos 8, 26 al 40, y eso lo voy a dar lectura por la versión NBI. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. Resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, el encargado de todo el tesoro de la Candance, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con el mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegando a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Meditando, estudiando este texto, me entró una duda. Y era, ¿qué Felipe es este? ¿Es Felipe el apóstol, contado como uno de los 12, llamado por Jesús y que posteriormente llamó a Natanael? Un conocido pasaje de Juan capítulo 1. Y no es este Felipe. No es el Felipe el apóstol, sino que hay otro Felipe que es denominado Felipe el diácono. Y este Felipe el diácono, elegido entre los 7 diáconos para servir a las mesas. Quiero leer un par de versículos en Hechos
6, para contextualizar lo de este Felipe, el cual nosotros leímos el relato posterior, o anterior, perdón. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, eso es Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Próncoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Hasta acá el contexto, digamos así. Vemos que hay una situación que se había producido, que había necesidad, pero también habían problemas. ¿Cómo sucede? Ninguna es distinta a la otra, porque siempre hay bendición y todo, pero hay conflictos, y acá había un conflicto. O sea, las viudas de los de habla aramea se quejaban ellos que sus viudas eran descuidadas en las viudas de habla griega eran descuidadas en relación a las viudas de habla aramea. Y había que solucionar el problema. Entonces buscaron a personas idóneas para servir a las mesas. Muéstranos que ninguna tarea es más o menos digna que la otra. Para cada una de ellas se requiere diferentes habilidades, inclusive para servir las mesas. Porque yo me hago siempre muchas preguntas cuando estoy estudiando, y me las hago a mí para reflexionar, y también las dejo para que reflexionemos juntos. ¿Por qué para servir las mesas debían ser personas de buena reputación, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría? Esa es una pregunta que me hice, y hay un dicho popular acá en Chile que dice: el que reparte se lleva la mejor parte. Entonces, esto parece que es lo que estaba pasando ahí, en Jerusalén, con lo cual había que elegir personas que fueran idóneas para hacer este trabajo. Debían ser personas de conducta irreprochable, repartir equitativamente, atender las necesidades de las viudas de forma digna y hacerlo con excelencia. Y así empieza Felipe su ministerio, sirviendo a las mesas. Y eso nos muestra su disposición en servir donde era necesario. Otra pregunta: ¿estamos nosotros dispuestos a servir donde es necesario? Como les decía, servir las mesas no es menos digno que predicar la palabra. Es una tarea distinta, pero se requiere personas intachables, personas de buena reputación, llenas del Espíritu Santo, para hacer ese tipo de tarea. Para mencionar un poco del contexto histórico que se estaba viviendo en aquel entonces, era un contexto de persecución. Vamos a Hechos 8, pero no al texto que leímos delante, sino que unos versículos antes, habla del contexto en el cual se estaba viviendo en aquel entonces. Y dice el versículo 1: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Esteban, uno de los diáconos elegidos, le habían dado muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando en las casas,
entrando de casa en casa, arrebataba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Así que había un contexto de persecución y por eso también los discípulos fueron esparcidos por todos lados. Dice el versículo 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y al ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente le seguía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían, dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Vemos acá que Felipe tiene un ministerio exitoso, en donde fueron esparcidos, está ahí predicando, llevando el evangelio, y el Señor le ha bendecido con muchas personas que le estaban escuchando la palabra, y a su vez también estaban siendo salvos. Entonces vemos que cuando el Señor restaura vidas, también hay mucha alegría en el cielo, y también lo debería haber entre nosotros. Versículo 12, pero de ese mismo capítulo dice: pero cuando creyeron a Felipe, no voy a entrar en el detalle de Simón el hechicero, sino que básicamente el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Vemos acá un reflejo de un siervo del Señor dispuesto a servir donde sea necesario, y el Señor lo bendijo con un ministerio exitoso. Pero entrando a nuestro texto, vemos que el Señor tenía un plan distinto para Felipe en este momento. Dice así el versículos 26 y la primera parte del versículo 27. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y dice la primera parte del versículo 27, y Felipe emprendió el viaje. Algo que quiero resaltar acá es la obediencia de Felipe. El Señor le habla y Felipe va. No hay una objeción acá. No hay un Señor, ¿y por qué? Vemos otros personajes como Moisés, por ejemplo, tremendo personaje, y dijo: Señor, pero yo no soy capaz. Señor, pero yo no. Y otros personajes que también ponían peros en el camino. Vemos que Felipe no. Deja un ministerio exitoso y va a un camino del desierto. Yo digo, cualquiera de nosotros, yo mismo pondría excusas. Señor, ¿realmente eres tú? Señor, mira todo lo que está haciendo acá. Un tremendo ministerio. Muchas personas están aceptando a Cristo. ¿Qué voy a hacer en el desierto? Allá hay puras rocas, unos pocos viajeros. Voy a predicar a los lagartos. Esas son mis apreciaciones. O sea, cómo yo reaccionaría yo en principio, y con otros temas no relacionados justamente con predicación de la palabra, sino que con otras cosas reaccioné de esta forma. Y tuve que aprender también a través de este texto. Y el Señor me dijo: hazlo tú. Y yo digo: Señor, ¿eres tú? ¿Y cómo lo hago? El Señor dice: sí, te di los medios. Y bueno, veamos cómo, y las excusas, y el Señor: ¿hasta cuándo te voy a esperar? ¿No? Y bueno, el Señor me fue enseñando a través de su palabra también a ser obediente. ¿Ya? Difícil, porque cada uno tiene su carácter. Y la obediencia de Felipe digamos, es una cualidad a destacar. ¿Ya? No todos tenemos esa misma cualidad de obediencia inmediata al Señor. Decíamos: ¿cómo quieres? Yo la pregunta que me hice: ¿y cómo quieres que deje todo esto? Eso sería mi pregunta. Pero bueno, Felipe no pone excusas, solamente obedece. Está dispuesto a ir, así como estuvo dispuesto a servir las mesas. Versículos 27 y la segunda parte del versículo 27 y 28 dice así: y resulta que encontró
se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candens, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Acá quiero que miremos un poco al etíope. Obviamente un extranjero. Eunuco significa que estaba castrado. Alto funcionario, eso era común en la época en los siervos de los reyes, las reinas. ¿Ya? Había cierto cuidado en ese aspecto, digamos así. Y bueno, se producían estos hechos. Alto funcionario, rico, extranjero, buscaba a Dios, pero que por la ley judía no calificaba para acercarse a Dios. Por la ley judía no podía entrar en la asamblea del Señor. Y también tenemos otro texto que me recordé que decía: cuán difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Pero para Dios nada es imposible. Y este es el tremendo pero. Vemos extranjero, eunuco, impuro según la tradición judía, rico, probablemente de color de piel negra, discriminado, indigno. Según los conceptos religiosos del judaísmo, no calificaba para nada. Y empecé a hacerme las preguntas, como digo, siempre me hago muchas preguntas. ¿Quiénes son los etíopes eunucos de hoy? ¿Logramos identificarlos? ¿Dónde están? Felipe lo encontró en el camino. En algunos casos están en los templos, en las iglesias, pero suelen encontrarse en el camino de la vida que recorremos todos los días, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la locomoción, en distintos lugares. Y cuando los encontramos, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Nos acercamos o nos alejamos? Volvamos, yo siempre dejo estas preguntas para que nosotros mismos meditemos, ¿ya? No es algo que me tengan que contestar, pero es para que meditemos en esto, reflexionemos. Volvamos a mirar a Felipe. Versículos 29 y 30 dice: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Vemos que otra cualidad de Felipe se deja guiar por el Espíritu Santo, así como lo hizo al principio. Otra vez vemos la obediencia. Felipe tenía esta capacidad de oír y de escuchar. En aquella época se acostumbraba a leer en voz alta. Entonces no es como hoy que leemos en silencio, vamos a la micro y si estamos leyendo algo, mira, es todo en silencio. No, entonces se acostumbraba a leer en voz alta. Y entonces Felipe podía escuchar lo que el eunuco estaba leyendo. Pero normalmente, ¿cómo somos nosotros? Nosotros somos más dados a hablar que a escuchar. Porque escuchar significa interesarme por el otro. Hablando, expreso lo que me interesa a mí. Una de las cualidades de Felipe, en la cual también debo aprender yo a escuchar más que a hablar. Yo le digo a mis estudiantes de la escuela dominical, yo también, una de las cosas que me encanta es trabajar en la escuela dominical. Yo trabajo con los prejuveniles. Y dice, cuando yo me enchufo, hablo. De repente me digo, uy, acá tengo que hacer una pausa y preguntar qué opinan ustedes. ¿Ya? Y todo. Pero escuchar, cuán importante es escuchar, porque al momento de escuchar estoy interesándome por lo del otro. Al momento que hablo de lo mío, hablo de lo que me interesa a mí. ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Leer, entender. El etíope tenía la necesidad de que alguien le explicara el texto. Otra característica de Felipe: identifica la necesidad y aprovecha la oportunidad cuando ésta se presenta. Identificar la necesidad. Estamos
con los oídos abiertos para identificar la necesidad que está a nuestro alrededor, escuchar las necesidades cuando ellas nos llegan y a través de esto también ir en apoyo, tanto espiritualmente como económicamente también, a aquellos que necesitan. Versículo 31. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Otro punto a destacar acá de Felipe. Felipe acompaña al etíope en el camino, sentándose con él. Vemos que Jesús se sentaba con publicanos y pecadores a comer. ¿Estamos dispuestos a acompañar a otro en el camino? A sentarnos a la mesa con quien por los conceptos religiosos de la época, por lo menos del judaísmo, no era digno, y de compartir. Y partiendo de este punto, poder, si el Señor permite, presentarle el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? De dedicar tiempo a caminar junto al otro y escucharle. Siempre me relato historias, cosas que he escuchado. Es una pequeña historia de un hermano, esos cuentos de los alemanes, que un hermano vio a la casa del lado. Ya conté esa historia varias veces, por eso se ríe mi esposa. Pero bueno, yo pienso que siempre son historias que ilustran lo que no podemos aprender. Por ejemplo, había un hermano y al lado de su casa se cambió. Un vecino nuevo venía llegando. Y el hermano de la entrada de su casa, su antejardín, miraba como el vecino ahí cargaba sus cajas para adentro todo el rato, trabajando, hasta que el vecino terminó de cargar sus cajas. El hermanito fue, agarró la Biblia bajo el brazo y fue allá a presentarse a su vecino. Hola vecino, ¿cómo está? Bien, yo soy el que vive acá al lado. Yo soy creyente evangélico y quería hablarle de Jesucristo. El vecino dijo, ¿sabes qué? Sí, yo vi que usted es mi vecino, ¿ya? Pero la verdad es que no quiero escuchar lo que usted tiene que decirme. Si usted hubiera venido a ayudarme a cargar un par de cajas y hubiera traído una cerveza helada, a los alemanes nos encanta la cerveza, o me hubiera, pensemos en una bebida helada, ¿ya? Yo ahora tal vez tomaría un tiempo para escuchar lo que usted tiene que decirme. Así que, pero no, puede volverse por donde vino, porque no tengo tiempo para escucharlo, estoy suficientemente cansado. Una persona que no supo reconocer la oportunidad que tenía, primeramente de apoyar, de cargar unas cajas con el vecino, y ofrecerle una bebida helada. Cualquiera de esas acciones hubiera abierto la puerta para que éste después lo escuchara. Así que un breve ejemplo de dedicar tiempo a caminar junto al otro y escucharle. Detectar la necesidad, cuál era la necesidad de este vecino, que le ayudaran con las cajas, que le llevaran una bebida helada, para después, partiendo de esa necesidad, poder acercarse a él y presentarle el Evangelio. Versículo 32 al 35. No voy a entrar mucho en pero el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevada al matadero y como cordero que mudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia porque su vida fue arrancada de la tierra? Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando de este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Vemos que Felipe acá aprovecha las herramientas que tiene a mano. Usó el texto que estaba leyendo el eunuco y a partir de este punto hizo un puente y le presentó a Jesucristo. Felipe conoce la palabra, ¿no? Eso requiere preparación, estudio, guía del Espíritu Santo.
El siervo del Señor debe estudiar la palabra, debe prepararse para que cuando tenga la oportunidad de compartir, lo pueda hacer. Una de las cosas que me encanta dentro de nuestras congregaciones de la Alianza es el tema de la Academia Bíblica. Así que ahora más con el tema online nos permite estar de nuestras casas y aprender del Señor. Y la verdad es que los animo a todos que puedan tomarse el tiempo de estudiar en la academia. Enriquece nuestras vidas y nos permite tener más recursos disponibles para poder llevar a otros a Cristo. El recurso más disponible para nosotros mismos, aprender y crecer en el Señor, pero también para ser de bendición a otros. Versículo 36 dice, mientras iban por el camino, llegan a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La pregunta es, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el concepto judío había mucho impedimento para que él se acercara a Dios. Pero en este caso, en realidad, nosotros como aliancistas diríamos, hay que hacer el curso de bautismo. ¿Ya? Pero en realidad, nada, no había ningún impedimento para que el eunuco fuera bautizado. Ni su color de piel, ni su origen, ni el hecho de que fuera rico, ni nada. Nada impedía que fuera bautizado. El curso de bautismo lo hizo con Felipe. ¿Ya? En estos breves instantes, no está descrito cuánto tiempo se anduvieron por el camino juntos hasta que encontraron agua, pero el curso de bautismo lo hizo con Felipe. El Señor no discrimina, no pone requisitos más que creer en Jesucristo. Acá quiero entrar, yo leí la versión NVI. La versión NVI no tiene el versículo 37. ¿Ya? Y acá quiero hacer una pequeña aclaración. La Reina Valera sí lo tiene. ¿Ya? Y esto tiene relación con antiguamente los textos eran copiados a mano. ¿Ya? Y eso, por lo que leí respecto, es una glosa antigua, ¿ya? De algún copista que puso una nota al lado para aclarar el texto. ¿Ya? Está implícito en el texto que el eunuco creyó. ¿Ya? Pero quisieron poner una aclaración al lado para dar sentido al texto. ¿Ya? Entonces, y esto, digamos, después, una vez introducido en el texto, alguien dijo, eso es una aclaración muy buena, y lo introdujo en el texto. Entonces, las traducciones siguientes o los escritos siguientes ya lo tenían incorporado. El tema es que la traducción de la Reina Valera se hizo, la primera traducción en 1569 por Casidoro de Reina. Me anoté acá las fechas porque yo soy malo para las fechas. Ya la famosa Biblia del Oso. Y después Cipriano de Valera en 1602 hizo la primera revisión, por eso se llama la Reina Valera. Pero ya en 1946, final de 1946, se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que tienen manuscritos más antiguos de los que fueron usados en la Reina Valera, para traducir la Reina Valera, con los cuales no está este texto ahí. Entonces, por eso la traducción NVI, que es muy posterior a la Reina Valera, no tiene ese texto. Hay una aclaración, normalmente la Biblia de estudio trae una aclaración respecto de ese texto, ¿ya? Pero sí, o sea, el versículo 37 da todo el sentido implícito del texto, ya está aclarado acá en el versículo 37. Y dice así el versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Algo que estaba implícito acá quedó explícito, ¿ya? Y entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Felipe hace su trabajo, cumple su misión. Ahora queda claro por qué Felipe debía dejar un exitoso ministerio en Samaria y emprender viaje por un camino desierto. Para el Señor, una persona que según los criterios religiosos de la época no calificaba para nada, era tan importante cuanto una multitud.
Por eso Felipe dejó la multitud y se concentró en una sola persona. Porque para el Señor una persona importa, una persona importante. Me recuerdo de las 99 ovejas que el pastor deja de lado para buscar la que se había perdido. Eso muestra un poco del carácter de Dios. Así que para Dios una persona importa, para el Dios tú eres importante. Más de una vez he preguntado a mis estudiantes de la escuela dominical, ¿cuánto crees que vales para Dios? Les dejo la misma pregunta acá. ¿Cuánto crees que vales para Dios? Yo busqué la respuesta para mí y dice, uno vale la vida de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que valemos para Dios. El valor que tenemos para Dios es la vida de Jesucristo. Tanto así importamos para el Señor. Tanto así valemos para Él. Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Esta es la importancia que tenemos para Él. Cuando subieron del agua, el versículo 39, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Y el eunuco siguió alegre su camino. Me hizo recordar ese versículo, Lucas 15, 7, que dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Versículo 40. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea, donde finalmente se estableció. La última mención que tenemos de Felipe es en Hechos 21, 8 y 9, cuando Pablo va de camino a Jerusalén y pasa por Cesarea. Dice así, el día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Acá quiero hacer un pequeño resumen mostrando algunas de las características de ese siervo del Señor, diácono y después evangelista. Una característica, dispuesto a servir donde fuera necesario. Buena reputación, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Obediente al Señor, se deja guiar por el Espíritu Santo. Capacidad de escuchar al otro. Es capaz de detectar la necesidad y sabe aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Y acompaña al otro en su camino. Conoce la palabra como para testificar de Cristo. Cumple la misión encomendada por el Señor. Y finalmente permanece en la fe. Vemos que al final, allá en Cesarea, siguió sirviendo al Señor, permaneciendo en la fe. Hoy tomamos como ejemplo a Felipe, este siervo que estuvo dispuesto a servir las mesas, que se transformó en evangelista exitoso, que fue obediente al Señor, de dejar un ministerio para ir detrás de una sola persona, porque para Dios una sola persona importa. Importa tanto como la vida de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí. Este día tenemos la oportunidad de reconocer el esfuerzo y la dedicación de aquellos que sirven por medio de la predicación de la palabra, por medio de la enseñanza y tantas otras formas que engloba y que son propias del trabajo pastoral. Y en el nombre del Consejo Ministerial de Providencia, quiero agradecer a Rodrigo, a Pamela, a su familia, por haber aceptado este desafío ministerial acá en esta iglesia de Quilicura y reconocer el esfuerzo por cumplir la misión. Oremos, tengamos un momento de oración. Querido Dios, damos gracias por esa instancia de compartir, por esa instancia de aprender de este siervo tuyo, Señor, y que su relato sirve a nuestros días para que nosotros podamos tomar ejemplo para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles y obedientes como fue este Felipe. Señor, ayúdanos a cumplir la misión que tienes para cada uno de nosotros.
Damos gracias, Señor, por esta instancia, por este día donde podemos reconocer el trabajo ministerial que hacen los pastores, las familias pastorales, las pastoras a lo largo de todo el país. Pero queremos agradecer especialmente por Rodrigo, por Pamela, por su familia, pedir tu bendición para ellos. Señor, que están buscando cumplir la misión. Señor, apóyalos, guíalos protégelos con tu santa mano. Señor, interviene y bendícelos en este ministerio que están desarrollando acá. Lo entregamos todo en tus manos, pidiendo tu bendición sobre nosotros, alabándote y glorificándote, porque todo lo que hacemos es para honra y gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén.